Ya. Entonces, continuando con la materia, vimos que los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria, y tenemos tres formas de representar los números complejos. En primer lugar, como forma binomial, que es lo que está escrito ahí, que es z es igual a más bi. También se puede representar como un par ordenado, que sería a, b, o bien lo puedo representar en forma gráfica. En el plano complejo, donde la parte real del complejo corresponde al eje de las abscisas y la parte imaginaria corresponde al eje de las ordenadas. Entonces este sería un vector donde A es la parte real del complejo y B es la parte imaginaria del complejo, y el vector tendría su punto de inicio en el origen y el punto de término en el par ordenado A, B. Por lo tanto, A en estos tres casos representa la parte real del complejo y B representa la parte imaginaria del complejo. Entonces aquí tenemos las tres formas de representar los números complejos. Vamos con las definiciones. Si yo tengo el complejo Z, que es igual a A más BI, ¿qué es lo que sería un complejo real puro? Un complejo real puro, tal como lo dice la palabra, sería que solamente tiene la parte real. Es decir, el complejo W sería A más 0I. Es decir, la parte imaginaria no existe. Por eso se llama complejo real puro. Y como par ordenado se representaría como A, 0. El complejo imaginario puro, como lo dice la palabra, la parte imaginaria solamente existe y la parte real sería 0. Sería 0 más BI, y al representarlo como par ordenado sería 0, B. ¿Qué es lo que es el conjugado de un complejo? Al conjugado de Z, si nosotros tenemos que el complejo Z es A más BI, el conjugado de Z, que se representa de esa forma, sería cambiarle el signo a la parte imaginaria del complejo. En este ejemplo del complejo, la parte imaginaria tiene signo positivo, por lo tanto, el conjugado del complejo Z sería A menos BI. Y si lo represento como par ordenado, sería A, menos B. El opuesto de Z. El opuesto de Z significa que yo le voy a cambiar el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Si mi complejo Z es A más BI, donde los dos tienen signos positivos, el opuesto sería A menos BI. Y si lo represento como par ordenado, sería menos A, menos B. El recíproco de Z es lo que vimos anteriormente en el ejemplo de las potencias de exponente negativo, que sería z elevado a menos 1, que eso sería 1 partido en z. Y en este caso, como el complejo z es a más bi, sería 1 partido en a más bi, que nosotros queremos racionalizar eso para no tener una raíz en el denominador, y en este caso multiplicaríamos por a menos bi partido en a menos bi. 1 por a menos bi me quedaría a menos bi, y a más bi por a menos bi es una suma por diferencia, donde al desarrollarla tendría que es a cuadrado menos b cuadrado y cuadrado. Como i cuadrado vimos por la resolución de los exponentes de las potencias de complejo, es menos 1, eso de ahí vale menos 1. Ese menos 1 que está multiplicado por el b cuadrado va a hacer que este signo de acá me cambie a más. Por lo tanto, el resultado de esto sería a menos bi partido por a cuadrado más b cuadrado. Ya, y entonces al representar el recíproco del complejo como par ordenado, tenemos que z a la menos 1 es igual a la parte real del complejo, que sería a partido en a cuadrado más b cuadrado, y la parte imaginaria,
que es lo que tiene el número imaginario, sería menos, por ese signo menos que está ahí, pasa acá, b partido en a cuadrado más b cuadrado. Y por último, el módulo o valor absoluto del complejo se representa de esta forma y sería la raíz del cuadrado de la parte real del complejo más el cuadrado de la parte imaginaria del complejo. Nos quedan dos definiciones con respecto a los complejos, que es el neutro aditivo, que el neutro aditivo es el que no afecta para la suma, por lo tanto tendría que ser 0 en la parte real y 0 en la parte imaginaria, y el neutro aditivo lo vamos a escribir aquí arriba. Como dije anteriormente, nos quedan dos definiciones que son el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, y como bien lo dice la palabra, neutro aditivo significa que no le afecta a la suma, es neutro para la suma. Por lo tanto, el complejo neutro aditivo sería 0 más 0i. Y si yo lo represento como par ordenado, sería 0,0. Veamos por qué. Si es que yo tengo el complejo a más bi y le quiero sumar algo que no lo afecte, le sumo 0 más 0i. Cuando yo sumo complejos, sumo las partes reales y después sumo las partes imaginarias. A más 0 me queda a. bi más 0i me queda bi. Por lo tanto, el resultado de eso es el mismo complejo que yo tenía originalmente y eso se llama entonces el neutro aditivo, no lo afectó. El neutro multiplicativo del complejo sería 1 más 0i. Y si yo lo escribo como par ordenado sería 1,0. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, si yo tengo el complejo a más bi y lo multiplico por su neutro multiplicativo 1 más 0i, es decir, tengo que multiplicarlo por 1 y después lo tengo que multiplicar todo esto por 0i. Al multiplicar a más bi por 1 me queda a más bi. Y al multiplicar a más bi por 0 me queda 0. Por lo tanto, originalmente yo tenía el complejo a más bi y el resultado, al multiplicarlo por el neutro multiplicativo, sigue siendo el mismo complejo. Por lo tanto, queda demostrado que no le afecta al complejo original. Ya. Vamos a ver las operaciones aritméticas con números complejos. Si es que yo tengo el complejo Z1, que es a más bi, y el complejo Z2, que es C más DI, si es que yo quiero sumar los complejos Z1 más Z2, voy a tener A más BI más C más DI. Como dije recién, ¿cómo sumo números complejos? Sumo partes reales y sumo partes imaginarias. Por lo tanto, esto va a ser, la parte real de este primer complejo es A, la parte real de este segundo complejo es C, por lo tanto va a ser A más C, coma, la parte real de este segundo complejo, la parte imaginaria, perdón, del segundo complejo es B y la parte imaginaria del segundo complejo es D, B más D. Recordemos que cuando yo escribo el complejo como par ordenado, la primera parte representa la parte real y la segunda parte representa la parte imaginaria. Si es que yo resto complejos, se hace de la misma manera. Z1 menos Z2 sería A más BI menos C más DI. Me quedaría A menos C, coma, B menos D. Parte real, parte imaginaria. Al multiplicar estos dos complejos, Z1 por Z2, tendría A más BI por C más DI. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de estos dos binomios donde vamos a multiplicar término a término. Eso en primer lugar y después esto. Por lo tanto, A por C me queda AC. A por DI me queda ADI. BI por C me queda CBI. Y BI por DI me queda BDI cuadrado. ¿Qué aprendimos anteriormente? Que el
valor de i cuadrado es menos 1, por lo tanto voy a ordenar y voy a tener que esto es AC, esto tenía una parte imaginaria, pero al ser elevado al cuadrado me queda menos 1, por lo tanto todo esto que era imaginario pasa a ser real, ese más se transforma en menos, que es el que voy a poner acá, BD. Esa sería la parte real del complejo, porque si nosotros vemos estos dos términos tienen i, que representan la parte imaginaria, coma, AD más BC. Por lo tanto, esta sería la parte real del complejo y esta sería la parte imaginaria. Y por último tenemos la división de los dos complejos, que si tengo Z1 dividido en Z2, sería A más BI dividido en C más DI. Esto tiene una raíz en el denominador, por lo tanto tenemos que eliminarla. Racionalizamos y esto tendremos que multiplicar por C menos DI partido en C menos DI. Para que al multiplicar este complejo de acá con este de acá, me quede i cuadrado y se me elimina el complejo del denominador. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. En el numerador tenemos a más bi por c menos di, y en el denominador tenemos c más di por c menos di. A más bi por c menos di, vimos que se multiplica término a término. AC menos ADI más CBI menos BDI cuadrado. Todo esto partido por C cuadrado, ya vemos que SI por SI me queda I cuadrado, y como I cuadrado es menos 1,